necesito estar contigo. Dice que me llamó mucho la atención este pasaje. Me bendijo mucho poder entender a Dios un poco más. La historia de Jacob y la historia de Esaú, usted la conoce. Y dice que la historia en que Jacob siempre amaba las cosas espirituales, que Jacob siempre iba tras las cosas espirituales. Llega un momento donde se llega el tiempo, ya conmigo el tiempo, en donde era el tiempo preciso de que Esaú pudiera darle importancia a la primogenitura, darle el valor que la primogenitura tenía. Durante toda la vida, los años de Jacob y Esaú, siempre estuvo Jacob buscando el momento de poder rescatar o de poder tomar o de poder recibir esa primogenitura que tanto deseaban. Y todo ese tiempo Dios estuvo esperando a ver si Esaú reaccionaba, a ver si Esaú volvía en sí y le daba la importancia que la primogenitura tenía. Y se llega el momento preciso, porque Dios trabaja por tiempos. Y entonces dice que Jacob prepara un guisado para poder negociar la primogenitura con Esaú. Y le dice directamente: mira, Esaú, véndeme tu primogenitura. Y Esaú estaba en un momento en donde tenía hambre, pero no tenía hambre de las cosas de Dios, sino tenía hambre de las cosas terrenas. Le dice: bueno, si estoy a punto de morir de hambre aquí, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve la primogenitura? Y entonces dice que negocia ahí con Jacob. Pero primero le dice: mira, júramelo. Porque un juramento era en los cielos un pacto firmado. Usted sabe que Job dice: he aquí mis palabras son mi firma. Entonces un juramento ante Dios era un pacto firmado que iba a ser inviolable a los ojos de Dios, porque voluntariamente Esaú estaba vendiendo su primogenitura. Usted sabe que en este camino las cosas se hacen voluntariamente. Dios no te forza a nada, ni el diablo te forza a nada, sino que nos dio a nosotros una voluntad propia. Y en esa voluntad propia, Dios espera que nosotros nos inclinemos a las cosas espirituales. Él promete que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces llega un momento donde negocia Jacob con Esaú y le dice: bueno, mira, véndeme tu primogenitura. Y Esaú dice: ¿de qué me sirve si me estoy muriendo de hambre? Pero me estoy muriendo de hambre por las cosas terrenas. Mientras que Jacob se estaba muriendo, pero por las cosas espirituales. Y entonces llega el momento donde dice que Esaú le jura
Dice, él se lo juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob, dice, dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Dice que así menospreció Esaú la primogenitura. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber, pueblo de Dios, es que Dios conoce nuestro corazón. Mire, hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y es que solamente Dios conoce nuestro corazón y sabe en realidad qué tanta hambre tenemos por las cosas de Dios. Pero fíjese una cosa, hermano, el hambre, pueblo bendito de Dios, comienza por darle valor a las cosas de Dios. El hambre comienza porque esas cosas de Dios para nosotros son grandes. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es su presencia, lo grande que es los privilegios que nos concede, lo grande que es recibir un favor de Dios, lo grande que es que Él nos haya tomado en cuenta, nosotros que no lo buscábamos. Dice que Él viene y se nos reveló, nosotros que no lo buscábamos. Dice que es tan interesante a Israel, cuántas veces, dice, les envió profetas, les envió uno tras otro hombre. Israel nunca quiso, hermano, y entonces Dios decide darle la oportunidad a la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, muchos, lamentablemente no todos, pero muchos, espero que sea la gran mayoría, cuando recibe la salvación, cuando recibe la oportunidad y ese sentir en su corazón de ser bautizado en agua y luego de ser bautizado con su Santo Espíritu y luego concede gracias, honores, privilegios, dones. Yo me acuerdo un día que me bauticé. El día que me bauticé, hermano, para mí era una celebración pero especial. Preparar mi ropa, porque había que bautizarse con ropa blanca. Ahí en la iglesia donde yo me congregué por primera vez. Planché bien mi ropa, preparé bien todo. Me sentía, hermano, como en el aire. Cuando me recuerdo que me bautizaron, para mí era, hermano, una fiesta. ¿Saben que Esaú tenía un problema? Porque a Esaú, hermano, no le interesaban las cosas espirituales. Para él decía: ¿de qué me sirve la primogenitura? Y entonces negocia con Jacob, y Jacob, hermano, le compra la primogenitura. Quiero estar en tu presencia y poderme contemplar, Señor. Y llega un momento, hermano, donde Dios dice: Esaú menospreció la primogenitura. Y usted sabe que más adelante la Escritura revela que la bendición le vino a Jacob, fue otorgada a Jacob. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprovechar hoy, pueblo de Dios, es el hambre que tenemos por las cosas espirituales. Yo espero que haya un hambre
en tu vida por las cosas espirituales. Que cuando se trata de Dios, que cuando se trata de su obra, que cuando se trata de agradarle, tú digas, yo quiero eso. Di conmigo, yo quiero eso. Yo quiero estar siempre involucrado en las cosas de Dios. Yo quiero nunca, de ser posible, faltar a una cita que tenga con Él. Y yo quiero en realidad agradarle, porque entiendo que en Dios las cosas son grandes. Lo que Él nos ha concedido al conocer a Jesucristo, que es lo más grande que puede haberle sucedido al hombre, en realidad es grande. Y nosotros debemos de aprovechar esa hambre que Dios está poniendo en nosotros por las cosas de Dios. Porque lamentablemente a veces no se le da la importancia. Hay quienes no le dan la importancia. No le dan la importancia a la salvación, no le dan la importancia a los privilegios, no le dan la importancia a los honores, no le dan la importancia a tener que encontrarse con Él cada vez que le buscamos, cada vez que nos congregamos, cada vez que nos permite acercarnos a Él. Lamentablemente Esaú no tenía hambre, no le interesaba. Dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve si tengo necesidades? Hermano, todos tenemos necesidades aquí en la tierra. Todos tenemos cosas que tenemos que buscar, que suplir, que trabajar. Todos tenemos necesidades. Pero que esas necesidades no superen la necesidad de buscar a ese Dios que nos dio la vida. Esaú dijo, ¿de qué me sirve si tengo hambre? Me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y se lo juró, firmó. Hermano, mira, una de las cosas que Dios me decía, que cuando el hombre, hablando del hombre creyente, aún estando en Cristo, menosprecia lo que Dios le ha dado, menosprecia la salvación, menosprecia las cosas de Dios, menosprecia la palabra, menosprecia la presencia, Dios se lo da a otro que quiere. Y yo espero que tú seas de los que son como Jacob, que quiere más y más las cosas de Dios. Porque lo que otros no quieren, me dijo el Señor, Dios se lo dará a aquellos que quieren. Hay quienes, hermano, tienen honores, privilegios en Dios, y lamentablemente los menosprecian, los tienen en poco. ¿Por qué cree que las tienen en poco las cosas de Dios? Porque tienen en poco a Dios. Y mientras cantábamos ese canto que decía que el Señor exalta al pequeño, Dios me hizo entender que el pequeño no es aquel que pone su carita de limón chupado, ¿verdad? De yo soy chiquito, ¿verdad? Sino el pequeño, hermano, es aquel que tiene en gran estima a su Señor. El pequeño es aquel que tiene en gran estima las cosas que Dios le da. El pequeño es aquel que tiene en gran estima la palabra.
El pequeño es aquel que tiene en gran estima el privilegio, el honor que Dios le dio, porque honor es posición. El pequeño es el que tiene en gran estima la presencia de Dios. Fíjense que es tan interesante esto y debo de mencionarlo, porque el pequeño es aquel también que tiene en gran estima a los que trabajan en la obra de Dios. Dice la Escritura, a los que predican la palabra, tenerlos en doble estima, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque son los que transmiten la palabra de Dios. Y por eso mire qué rico es cuando uno entiende quién es pequeño a los ojos de Dios. Es aquel hermano que tiene en gran estima a su hacedor. Porque el menospreciar la presencia, el menospreciar la palabra, el menospreciar el privilegio, el menospreciar las cosas espirituales, es menospreciar a Dios. Y la palabra menospreciar viene de tener en poco. Menospreciar es menosprecio. O sea, se le baja valor. Se le resta valor a Dios. Y el que menosprecia es aquel hermano que se siente grande. Es aquel que se siente más grande que Dios. Por eso qué maravilloso es cuando tú entiendes quién es pequeño a los ojos de Dios. El que tiene en gran estima a su hacedor. El que tiene en gran estima el privilegio. El que tiene en gran estima la palabra. Y vale la pena decirte que Dios hablaba a mi corazón y me decía, mira, el que tiene en gran estima las cosas que yo le he dado, privilegio, la presencia, la palabra, dice, me dijo el Señor, yo le voy a dar lo que otros están menospreciando. Dice que Jacob tenía una cosa que es muy peculiar. Jacob creció junto a Esaú, pero el corazón de Jacob decía siempre, yo quiero lo que este tiene. Yo quiero lo que mi hermano tiene. Yo quiero lo que este menosprecia. Yo quiero lo que este no le da valor. Para mí sí tiene mucho valor. Y estuvo esperando el momento porque el tiempo, hermano, se llega. Dios trabaja por tiempos. Hay gente que tiene cosas que Dios le concedió, honores, privilegios, dones, ministerios, gracias, virtudes, poderes, pero como no le dan el valor que deben de darle, porque como no le dan el valor a eso que Dios dio, tampoco le dan el valor que Dios tiene, a sus ojos no tiene valor. Entonces Dios dice, lo que otros menosprecian, les va a llegar el tiempo donde Dios va a decir, tú no le das el valor, se lo vamos a dar a alguien más. Y entonces, mira, hermano, hay hermanos que Dios les concede honores. Yo le dije, Señor, dámelo. Si Él lo menosprecia, dámelo a mí. Si Él no lo quiere, dámelo a mí. Si Él lo tiene en poca estima, Señor, dámelo a mí. Y por eso le decía, caras vemos y corazones no sabemos. Porque la verdad que no sabemos quiénes están valorando y quiénes están menospreciando. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabía, hermano, lo que Esaú tenía en su corazón. Dios sabía que a Esaú no le importaba, hermano, porque tenía en poco a su hacedor, tenía en poco la primogenitura. A él no le importaba, hermano, la primogenitura. Digo, ¿de qué me sirve? Dice, y así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando se tienen privilegios, honores que Dios ha concedido y se menosprecia, se tienen en poco. El amor por las cosas espirituales no hay,
Entonces Dios dice, hay corazones que desean lo que yo les estoy dando a otros. Hay corazones que desean lo que yo he puesto en otros. Hay corazones que desean que yo los use como estoy usando a aquellos. Usted sabe que hay gente que siendo usada menosprecia lo que tiene, menosprecia lo que Dios le ha dado. Dios dice, va a llegar el momento en que si lo sigue menospreciando, se lo voy a dar a otro.